En esta presentación vamos a hablar de las matemáticas en Egipto y Mesopotamia. Para empezar vamos a ver las características de las matemáticas de aquella época. Comenzando por Egipto, podemos decir que utilizaban un sistema numérico decimal, es decir, en base 10, el cual era no posicional y acumulativo. ¿Qué quiere decir? Que para formar un número utilizaban la acumulación de símbolos y el valor del símbolo no dependía de su posición. En cuanto a la aritmética desarrollada en esa época, era de carácter principalmente aditiva, lo que quería decir que cualquier operación, ya sea una multiplicación o una división, terminaba resolviéndose por sumas reiteradas. Utilizaban las fracciones para resolver sus problemas, pero lo hacían de un modo particular. A cada una de las fracciones que utilizaban la descomponían en fracciones unitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que una fracción la expresaban como una suma de fracciones unitarias, que eran fracciones con denominador 1. En aquella época resolvían problemas principalmente aritméticos, algunos algebraicos, aunque no conocían el valor de... en realidad no tenían el concepto de las incógnitas, ni tampoco de las variables, sino que lo usaban para resolver algunas cantidades, y problemas geométricos, en el cual hicieron un gran desarrollo para calcular, por ejemplo, superficies como de circunferencias, cuadrados, rectángulos, algunos triángulos y también trapecios. También el cálculo de algunos volúmenes, como por ejemplo el de una pirámide truncada. Bien, y los principales problemas de aquella época en Egipto se relacionaban directamente con las actividades del comercio, con las edificaciones, ya sea de un templo, las pirámides, y el desarrollo de la geometría ligado principalmente a la medida de los terrenos. En el lado de la Mesopotamia, compuesta principalmente por los pueblos sumerios, acadios, caldeos y babilonios, podemos decir que utilizaban un sistema numérico en base 60 y era posicional o no dependiendo del pueblo que se tratase. En cuanto a la aritmética, lo que hacían era sumar por acumulación, y para la multiplicación y división usaban un procedimiento similar al de la actualidad. Por ejemplo, para dividir, multiplicaban por el inverso de un número. Realizaban resolución de ecuaciones simples, tenían por ahí un desarrollo algebraico mayor al de los egipcios y hacían uso de la fórmula cuadrática para resolver ecuaciones de segundo grado, aunque no llegaban, por ejemplo, a resultados negativos porque no conocían esos números. A diferencia de los egipcios, tenían una noción de los números irracionales y realizaron una aproximación bastante cercana a lo que conocemos como raíz de 2. Al igual que los egipcios, resolvían problemas de la vida cotidiana, es decir, problemas concretos que surgían a partir de las necesidades de aquel entonces. Y entre los dos pueblos podemos decir que habían desarrollado principalmente la aritmética y que resolvían problemas específicos, no problemas generales, no realizaban generalizaciones, ni tampoco realizaban demostraciones o el uso de la lógica para asegurar la veracidad de los resultados. Ahora vamos a hablar de la importancia del Nilo, del río Nilo en Egipto. Este río era muy importante porque a través del desbordamiento que se daba durante el año, los egipcios podían determinar el paso de las estaciones, siendo esto muy importante para el desarrollo de la agricultura. Por otro lado, con las distintas crecidas que iba teniendo el río durante el año, provocaba que la tierra, a través del depósito del limo, se haga fértil. Entonces, esas tierras, para ser cultivadas y cosechadas, necesitaban ser medidas para hacer una repartición. Entonces, ahí necesitaban sí o sí del uso de la geometría, medir superficies y demás. Por otro lado, tras las crecidas, en algunos momentos quedaban terrenos más inundados que otros y necesitaban restablecer los límites de las tierras. También se dice que los egipcios desarrollaron un gran sistema de diques, canales y drenajes y importantes obras de irrigación en general para su agricultura. En el caso de la Mesopotamia, no era igual que el Nilo, sino que los ríos Tigris y Éufrates provocaban inundaciones devastadoras en las ciudades, y es por ello que los pueblos de la Mesopotamia necesitaron, a través de la regulación de caudal de agua mediante una red de canales,
evitar esas inundaciones. Es evidente que para construir estos canales utilizaron geometría y sobre todo también aritmética para el cálculo de materiales y demás. También se dice que en Mesopotamia se realizaron importantes obras de irrigación, puede ser para la agricultura, y control de avenidas, que era para evitar estas inundaciones de las que hablábamos anteriormente. Ahora vamos a mencionar la palabra matemático de aquella época y decimos que es una palabra que no existe. ¿Por qué? Porque en aquella época, en Egipto y Mesopotamia, no había una palabra específica para definir a una persona que se dedique a las matemáticas, es decir, a un matemático como conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque los que se dedicaban a la matemática en aquella época eran los escribas y estos seguían dos rumbos, es decir, no se dedicaban totalmente a la matemática en sí, a estudiar las propiedades de los números, a demostrar otras propiedades y demás, sino que estos escribas se podían dedicar, por un lado, a la enseñanza de la matemática, mostrando cómo se resolvían los problemas a sus alumnos y proponiendo nuevos problemas, o podían terminar siendo contables, calculando el trabajo, las raciones, midiendo terrenos y también con el tema de la distribución de cereales. Obviamente trabajando para el faraón. Bueno, para terminar esta presentación vamos a seleccionar un problema de la época. En este caso elegimos el problema número 26 del papiro Rain. Y o papiro también de Ames, también se llamaba. Y voy a leer su enunciado. Dice, una cantidad con un medio de ella añadida es 16, ¿no? O sea, tengo una cantidad y le añado un medio de la que tenía y me da como resultado 16. Para resolver este problema voy a utilizar en primer lugar la resolución como se resolvía en el antiguo Egipto y vamos a ir explicando paso por paso cómo se hacía. No voy a utilizar jeroglíficos como se escribían los números en aquella época porque tendríamos que extendernos mucho, pero lo voy a hacer de la manera en que se resolvía en aquella época utilizando los números de ahora. Bueno, esto como podemos ver, si lo plantearíamos hoy en día sería una ecuación de este estilo, ¿no? Tengo una cantidad de x y le sumo un medio de la misma y obtengo 16. Bueno, ellos en aquella época lo expresaban verbalmente y lo que hacían para resolver estas ecuaciones era utilizar el método de la falsa posición o también llamado regula fácil. Lo que hacían era darle un valor a lo que hoy conocemos como incógnita y calcular. Por ejemplo, vamos a elegir el valor 2 y los egipcios en aquella época sumaban 2 más un medio de 2. Sabían que la mitad de 2 era 1 y les daba 3, ¿no? Entonces, lo que hacían luego era ver que este 3 no es el resultado que esperaban. Ellos esperaban que la ecuación, digamos, dé 16. Entonces planteaban la siguiente proporcionalidad. Decían, si yo esperaba el resultado 16, lo puedo dividir entre 3, que es lo que me dio, y a mi incógnita, o sea, la cantidad que estoy esperando, la divido por 2, que es el valor que le di con el método de la falsa posición. Era una relación de proporcionalidad. Bien, ahora tenían que resolver la cuenta del lado izquierdo, ¿no? Este 16 dividido 3, para ver cuánto da. Bueno, para ello, los egipcios realizaban la división de la siguiente manera. Agarraban, iban planteando, siempre tomando, por ejemplo, el divisor que es 3, lo ponían acá, decían 1 es 3, es lo que tengo como divisor. Ahora el doble de 3 es 6, el cuádruple de 3 es 12, es decir, iban realizando sumas, el doble de 3 es 3 más 3, 6, 6 más 6 da 12, y expresaban esta especie de tablita, ¿no? Ahora decían, para realizar la división 16 dividido 3, voy a tomar los números del lado derecho de esta columna y tratar de sumar 16. Entonces, por ejemplo, si sumamos 12 más 3 me da 15, o sea, casi que llego al 16. Entonces escribían 12 más 3, que es lo equivalente a 5 por 3, y le sumaban un 1 atrás para llegar a ese 16. O sea, 16 sería igual a 5 por 3 más 1. Entonces, ¿cómo obtenían el resultado de ellos? Decían, si divido 12 más 3, que sería 15, me da 5. ¿Cómo determinaban que daba 5? Utilizando este 4 correspondiente al 12 y sumándole este 1 correspondiente al 3. Ahora,
le tengo que sumar 1. Entonces ese 1 también lo tengo que dividir por 3. Y así determinaban que 16 dividido 3 daba 5 más 1/3. Bien, una vez que obtenían el 5 más el 1/3, que era el resultado del lado izquierdo, decían que la cantidad que querían obtener dividido 2 me daba eso de 5 más 1/3. Entonces esto es lo mismo que decir, multiplico por 2 a lo que tengo al lado izquierdo y me da la cantidad que espero. Es como lo que hoy sabemos que paso este 2 multiplicando para el otro lado. Entonces para realizar 5 más 1/3 por 2, lo realizaban de la siguiente manera. Primero multiplicaban la parte entera como dijimos anteriormente, decían 5 es 1, el doble de 5 es 10, el cuádruple es 20. Entonces 5 por 2 me da 10, que lo tenían acá. Bien, y ahora para multiplicar el 1/3 por el 2, agarraban y ponían 1 es 1/3, el doble es 2/3, el cuádruple es 4/3, entonces por 2 obtenían que era 2/3. Entonces su resultado esperado terminaba siendo 10 de parte entera más 2/3. El 2/3 era la única fracción que utilizaban y no la descomponían en fracciones unitarias, ¿sí? Este 10 más 1/3 más 2/3, perdón, es equivalente a decir 32/3. Bueno, ahora para finalizar vamos a resolver este problema de la manera que lo hacemos hoy en día, ¿no? De la manera actual. Entonces, si planteamos la ecuación x más 1/2 es igual a 16, agrupamos términos semejantes, sumamos 1 más 1/2 me da 3/2 de x, igual a 16. En el siguiente paso divido por 3/2 a ambos miembros, por lo cual me queda 16 dividido 3/2 y esto da 32/3, que es lo equivalente a ese 10 más 2/3 que habían hallado los egipcios en aquella época. Es decir, con un proceso bastante extenso y complicado habían llegado al mismo resultado que llegamos hoy en día.